Perfecto. Ok. Bien, decía anteriormente que la exégesis se basa específicamente en dos grandes campos de investigación. El primer campo es el histórico en el sentido más amplio y el otro campo es el campo lingüístico. Dentro del campo lingüístico hay básicamente cinco diferentes tipos de análisis que necesitamos hacer para poder realizar exégesis desde esta perspectiva. Pero solamente una quinta parte es lo que principalmente utilizan predicadores, maestros y pastores, y tienen que ver con los estudios léxicos. Los estudios léxicos ayudan mucho a la interpretación de un texto, pero es muy limitado en realidad. Mucho porque si una palabra va a esclarecer parte del texto, es mucho, pero si una palabra simplemente nos va a clarificar solo algo muy parcial del texto, entonces pues no tiene un mayor alcance. Por eso, en el enfoque lingüístico, tenemos que enfocarnos también en los análisis gramaticales, en la sintaxis propiamente dicho, en la estructura del texto, que es lo que nos va a permitir ver las oraciones principales, las oraciones secundarias de un texto, y enfocarnos en lo que realmente es importante para el autor que fue inspirado por el espíritu. Y tenemos un quinto análisis que tiene que ver con las formas del lenguaje. Hablamos de la prosa, hablamos de la poesía, pero en medio de ambas existen lo que llamamos las figuras del lenguaje o las figuras retóricas del lenguaje. Entonces, en nuestro curso nosotros vamos a enfocarnos en cuatro de estos campos de investigación, en la parte gramatical, morfológica, en la sintaxis, en la estructura del texto y en las formas del lenguaje. Ahora, con relación a estudios léxicos, les voy a proporcionar un material extra que en alguna videoconferencia podemos revisar cómo se maneja y algunos de ustedes ya están manejando este software, que es el software de The Word, un software realmente extraordinario para realizar estudios léxicos con mucho mejor nivel que utilizando solamente la concordancia Strong. Bien, ahora en nuestro curso, principalmente, nosotros nos vamos a enfocar para alcanzar una meta. Y esa meta tiene que ver con algo muy necesario que ya ustedes conocen con el nombre de diagrama en bloque. ¿Ok? No. No, sí. Ahora necesitamos, voy a ponerlo acá para que nos quede grabado, voy a compartir la pantalla. Lo que pasa es que tengo tantos archivos aquí abiertos que, que se me pierde el archivo este que estoy buscando. Ya, denme un segundito. O sea, tienen cámara, pero no tienen micrófono. Día de la semana, foro, semana 1, reproducción automática. ¿Por qué no tenemos cámara? Porque la computadora no tiene cámara. Oye, se me extravió esto acá. Bueno, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a buscar aquí. Ese bebé que se oye allí es Nahum. Hay un bebé. Es Saraí. Es Saraí. Saraí, comadre, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Dios Gracias. mío, ¿cuántos se conectaron que no los vi? El primer bloque, pero ya avanzado. Ah, Aquí ok. también, no. Bueno, bienvenidos. Realmente es un privilegio tenerlos aquí también. Por alguna razón se me extravió
el archivo que tenía abierto. Hola, Celso. Tachita. Vale, Martico, Rebeca. Hola, princesa. Ya escuché a la niña hermosa. Aprovechen de saludarse mientras consigo el archivo acá. Y Wendy ahí se ve también. Wendy, pero estás en mute, el micrófono está muteado. ¿De quién? Al de Sacha. El de Wendy. Ah, ahora sí debe escucharse Wendy. Apareció Wendy en pantalla. Wendy, saluda, Wendy. Bien, ahora si están viendo el archivo que tengo aquí proyectado. Sí, sí, Ok, sí, perfecto. se ve claro. Bien, decía entonces que el objetivo de este curso es que nosotros podamos hacer algo como lo que tenemos en este momento proyectado, ¿ok? Y ya ustedes han trabajado algunos con el diagrama en bloque, otros que no están conectados ahorita, pero que necesitan ver este video posteriormente, quizás no han trabajado con el diagrama. Por lo tanto, tengo que hacer énfasis ahorita mismo en esta parte. El diagrama en bloque es lo que nos va a permitir ver la estructura del texto que nosotros vamos a investigar para la posterior exposición, ya sea en una predicación dominical o en algún tipo de estudio bíblico en diferentes espacios que tenemos dentro de nuestras iglesias. El objetivo del diagrama en bloque, y todo esto lo vamos a estudiar con más calma, por supuesto, es poder distinguir cuál es la oración central de un texto que nosotros estemos examinando para su posterior enseñanza, y eso lo vamos a indicar con una flecha roja que está acá. Pero nos va a permitir ver las ideas principales y nos va a permitir ver las ideas subordinadas. Este es un texto que tiene una estructura gramatical muy compleja. Es Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Y este es un texto que solamente tiene una idea principal y que tiene un solo verbo principal, y es el verbo cesamos. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos. Y de este verbo depende toda esta estructura que aparece acá, y que es una estructura que nos da oraciones subordinadas, pero a su vez, esta oración subordinada tiene otras subordinadas y otras subordinadas y más subordinadas y súper más subordinadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando los predicadores van a hacer su estudio y posteriormente su exposición, de repente se encuentran con un texto de estructura compleja como esta y se enfocan, por ejemplo, en la acción de gracias al Padre y toman esto como una enseñanza quizás central dentro de todo este texto, y es algo que está bastante, pero bastante secundario dentro de lo que es la estructura del mismo texto, Colosenses 1, 9 al 14. Entonces, para que no nos ocurra este fenómeno y caigamos en distorsiones del texto, para ello es importante que estudiemos la morfosintaxis del castellano aplicada a la interpretación del texto bíblico. Y de esto es lo que nosotros vamos a trabajar durante todo este curso en las 12 semanas que tenemos por delante. Entonces, para poder hacer este trabajo que está acá, que es, digamos, uno de los trabajos más complejos dentro del enfoque lingüístico del exégesis, es imprescindible que nosotros, cada uno, pueda conocer
¿cuáles son las categorías morfológicas que están presentes? Si me encuentro, por ejemplo, por lo cual, ¿qué es por lo cual? Bueno, tengo que saber que eso es una conjunción de tipo indicativo. También tengo que saber que eso es un adverbio de nosotros. Tengo que saber que eso es un pronombre personal, primera persona del plural. Es decir, si yo no conozco la categoría morfológica del texto que yo estoy estudiando, pues va a ser muy difícil que yo lo pueda comprender desde el punto de vista exegético, desde la perspectiva lingüística. Y de paso, después que sepa el nombre y cómo funciona cada una de las categorías morfológicas, entonces tengo que manejar la sintaxis. Tengo que saber cuál es la oración principal. ¿Y dónde voy a encontrar la oración principal? La voy a encontrar precisamente en los verbos principales, verbos que no están subordinados por conectores subordinantes. Todo esto lo vamos a estudiar con toda calma, pero lo que quiero mostrarles en este momento es hacia dónde nos dirigimos con este curso. Usted se inscribió en este curso para llegar a esta meta que está aquí en su pantalla, lo cual recibe el nombre de diagrama en bloque. Esta técnica de diagrama en bloque comadre, hazme un favorcito, mutea el micrófono, por favor, que tenemos competencia Saraí y yo. Si lo muteas, tranquilo, no hay ningún problema. Y cuando ella vaya a intervenir, que yo le dé la palabra, le quitas el mute y entonces ella habla y ustedes también. No hay ningún problema. Gracias, comadrita. Bien, entonces les decía que el diagrama en bloque es la meta que tenemos. Y esta técnica del diagrama en bloque, desde la perspectiva lingüística, es súper necesaria para un género literario que tenemos en la escritura, el cual abunda en el Nuevo Testamento, y me refiero al género textos de argumentación, principalmente epístolas. Todas las epístolas tienen un texto, un género literario que se llama, texto de argumentación. Pero encontramos también textos de argumentación en discursos que se encuentran insertados en la literatura narrativa. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo recoge los discursos de Jesús y algunos de ellos son muy extensos, como el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, como el Sermón del Monte del Olivar, capítulo 24 y 25. Estos textos, que son discursos insertados dentro de la narrativa, resultan ser textos argumentativos también. Y para poder realizar un exégesis responsable de esos discursos que encontramos insertados en la literatura narrativa, necesitamos manejar esta técnica del diagrama en bloque. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, y se los voy a advertir de una vez, para que, como dice nuestro dicho popular, guerra avisada no mata a soldado. Y si lo mata, es por descuidado. ¿Qué va a ocurrir? Las 3 primeras semanas son semanas muy sencillas, porque trata de la morfología. Y vamos a estudiar las 9 categorías morfológicas y vamos a entender la función de cada una de esas categorías morfológicas dentro de la oración. Por ejemplo, el sustantivo, bueno, vamos a aprender 6 diferentes funciones que tiene el sustantivo dentro de la oración, y eso lo vamos a ver en la próxima videoconferencia la semana que viene. Pero el sustantivo va a funcionar como sujeto de una oración, va a funcionar como complemento directo o como complemento indirecto o dentro de un concepto adverbial, o va a funcionar como predicado nominal, o va a funcionar como complemento de otro sustantivo, o va a funcionar en posición apositiva. Todo eso
lo vamos a revisar con calma la semana que viene en nuestro encuentro. Pero la parte que sigue, que es la sintaxis, se nos va a poner un poquitico más compleja, porque vamos a estudiar la oración. La oración es el corazón de la sintaxis y vamos a estudiar lo que se llaman sintagmas nominales, que tienen que ver con los sintagmas de los sustantivos, sintagmas del adjetivo, sintagmas verbales. Cuando estudiemos el sintagma verbal, allí es cuando la cosa se nos va a complicar un poquito, porque dentro de las diferentes oraciones que tienen como núcleo el verbo, vamos a encontrarnos oraciones simples, vamos a encontrarnos oraciones compuestas, pero vamos a encontrarnos un tipo de oración que se llama oración compleja. Y las oraciones complejas son complejas, es la verdad, y no les voy a mentir. Hay de tipo sustantival, hay de tipo adjetival y hay de tipo adverbial. Y dentro de cada una de estas tres categorías de oraciones complejas, hay diferentes tipos. Las sustantivales, algunas nos van a servir de sujeto, otras nos van a servir de predicado nominal, otras nos van a servir de complemento directo, otras nos van a servir en posición apositiva o descriptiva. Las adjetivales también tienen sus bemoles y sostenidos, pero las adverbiales, cuando lleguemos a las adverbiales, entonces allí es cuando nuestra amistad quizá entre en riesgo de perderse. Allí es cuando ustedes me van a empezar a odiar. Y quiero advertirles que van a sentir repulsión hacia mí, porque ahí es cuando la cosa se pone un poquito más compleja. Pero allí no se queda la cosa. Si usted es perseverante, constante, y ora por mí, y yo voy a estar orando por usted de manera muy especial, es esa repulsión que va a llegar a sentir por mí en este nivel, poco a poco se le va a ir pasando lentamente. Y cuando termine el curso, que ya lleguemos a esta parte de diagramas, que es de la semana 7 en adelante, vamos a tener 7 semanas haciendo diagramas y diagramas basado en la carta a los Efesios específicamente. Cuando lleguemos allí, ustedes me van a amar. Y yo voy a ser muy feliz porque me van a amar después de haberme odiado en extremo. Les estoy advirtiendo que esto es lo que va a ocurrir para que no se sorprendan y digan, oye, pero ¿por qué siento esto contra Jorge? ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué tengo repulsión? ¿Por qué no quiero conectarme el lunes? Bueno, ya se los estoy advirtiendo. Hay una parte que es muy compleja acá. Y entonces, cuando nos metamos en esa parte, nos vamos a meter mucho con la comparación con el texto griego. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes tengan un excelente nivel de preparación para la investigación lingüística en la exégesis. Y necesito llevarlos a ver las estructuras en el griego para que ustedes puedan ver los equivalentes lingüísticos que tenemos de las estructuras del griego en el castellano. Y cuando usted, por ejemplo, esté tratando con un gerundio en el castellano, usted sepa que ese gerundio, ando, yendo, cantando, leyendo, hablando, que ese gerundio en el texto griego es un participio con uso adverbial, que el gerundio es el equivalente lingüístico en el castellano de un participio adverbial en el griego y que tiene que haber correspondencia en efecto de interpretación. Entonces, esa parte es una parte de letra chiquita en nuestro curso. Y van a tener que leer, y van a tener que estudiar, y van a hacer los diagramas, y se los voy a echar para atrás, y me los van a regresar otra vez. Y entonces allí vamos a tener odio, amor, odio, amor, odio, amor. Pero no se preocupen, que al final del curso
lo vamos a celebrar increíble. Y Dios quiera que podamos tener un cierre de curso en Perú, o en Argentina, o en España. Dios mío, tenemos estudiantes de España, 2 estudiantes de España, uno de Italia. ¿Qué les parece? Y tenemos Perú, Argentina, tenemos 3 estudiantes. Está Pablo, está Graciela y está Yulimar también, Pablo, en nuestro curso, pero lamentablemente no dispone de una computadora para conectarse ahorita, por eso no está, pero me tiene reventado el WhatsApp haciéndome preguntas, pero no le puedo responder ahorita. En fin, vamos a tener un final feliz, es lo que les quiero decir, ¿no? Ahora, dentro del final feliz, vamos a hacer algo rápidamente. ¿Tienen sus teléfonos allí a la mano? Si tienen su teléfono a la mano, sí, yo le voy a pasar ahorita por el grupo una información para que la procesemos ahorita en el tiempo que tenemos por delante. Ok, ya voy. Estén atentos en el grupo. Ok, ahí les va. Ya deben haber recibido. ¿Qué les envié allí? Un ejercicio que podemos comenzar a hacer para inteligenciarnos. Y disculpen ese invento mío de inteligenciarnos, ¿no? No existe en la Real Academia, simplemente para inteligenciarnos. Fíjense lo siguiente, muchachos. Les pasé un texto que es Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6, ¿no? El texto dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este es el texto de Colosenses 4, 2 al 6. Para que veamos un poquito hacia dónde vamos a ir con este curso, tenemos aquí un ejercicio. Lo primero, ¿cuáles son los verbos principales que vemos en este texto de Colosenses 4, 2 al 6? ¿Cuáles creen ustedes son los verbos principales que aparecen en este texto? Pablo dice por aquí, en primer lugar, perseverad. Muy bien, Pablo, excelente. En el verso número 2, ¿cuál sería un segundo verbo principal en el texto? Ajá, Celso. Ya va, estamos viendo. El compadre dice velando, orando. Velando y orando no son verbos principales aquí. Pablo también puso velando. Andad sabiamente. Esa. Ok, ¿en qué verso está andad sabiamente? En el verso número 5, creo. Verso número 5, andad. ¿Lo ven todos? Sechita, no te oigo. Ok, fíjense lo siguiente. Vamos a descartar velando y orando. Muy bien. Y nos quedamos con perseverar, que indicó Pablo, y nos quedamos también con andad, que lo indicó
Celso. Celso, si lo puedes poner por el grupo, sería interesante, o por el chat también. Cualquiera de los dos será una buena opción, ¿no? Entonces, tenemos verbo principal perseverad y andad. María Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? María Cristina nos coloca hablar. Hablar en este texto, aunque es un buen verbo, no es un verbo principal acá. Nos falta un solo verbo principal. A ver, ¿cuál sería? Manifestar. No. Es un buen verbo y una buena acción, pero no es un verbo principal aquí. Seguimos con perseverar, seguimos con andar y el último verbo. Ser, sea. Sea. Dar. Muy bien, Pablo. Sea. Sea vuestra palabra sazonada. Muy bien. Entonces, este texto solo tiene 3 verbos principales. Perseverad, verso número 2. Andad, verso número 5, y sea, verso número 6. Ahora, lo que nos dice estos 3 verbos principales es algo muy sencillo e importante. Y es el punto número 4. Suban en el chat del grupo, donde dice, identifique cuántos párrafos tiene el texto. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cuántos? A ver, ¿qué dicen? Rebequita y Humberto. 3. Muy bien, muy bien. Fíjense, ¿por qué tenemos 3 párrafos? Porque tenemos 3 verbos principales. El primer párrafo va del verso 2 al 4. El segundo párrafo es el verso 5. Y el tercer párrafo, perdón, el verso 6. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del exégesis y de la comunicación que vamos a tener en la predicación dominical, en el estudio bíblico de los hogares, qué sé yo? Bueno, significa que nuestra enseñanza, nuestra predicación va a tener 3 ideas principales que nosotros vamos a desarrollar. Muy sencillo, muy sencillo. Ahora, sigamos con el ejercicio. El punto número 2 dice, identificación, ahí dice vernos, pero es verbos, identificación de verbos secundarios y sus respectivos conectores subordinantes. Vamos a ver si alguno de ustedes, ya sabemos que no vamos a mencionar ni perseverar, ni andad, ni sea. Entonces, cualquier otro verbo que vean por allí, les aseguro que va a ser un verbo secundario, pero lo importante es que identifiquemos los conectores subordinantes. A ver, ¿qué verbos encontraríamos allí? Ahora sí. Velando. Sí, velando. ¿Con cuál? Velando. Velando, muy bien. Orando. Es un gerundio. ¿Cuál? Orando. Orando, muy bien, Pablo. ¿Qué más? ¿Qué otro verbo? Ahora, fíjense, voy a explicar algo de una vez rapidito para nuestro conocimiento, ¿no? Ahora, abrir. Velando y orando son pseudoconectores. Se llama pseudoconectores porque no son conectores subordinantes propiamente dicho, sino que ellos van a introducirnos oraciones subordinadas de tipo adverbial. Y por eso debemos identificarlas también como conectores, pero en este caso bajo el nombre de pseudoconector. Lo vamos a ver con mucho más calma más adelante, ¿no? Por aquí está diciendo Sacha, abra. Rebequita está diciendo dar a conocer. Sacha dice estoy. Ok, todos esos verbos son subordinados, pero son subordinados porque tienen conectores subordinantes por delante.
Por ejemplo, Pablo está indicando de manera muy acertada hablar. Hablar es un infinitivo. Y tanto el gerundio como el infinitivo y los participios son pseudoconectores, ¿ok? Donde usted vea un gerundio, un infinitivo, como el caso de hablar, dar, que lo está indicando Wendy. Bienvenida, Wendy. Y otros que estén por allí, o donde usted encuentre un participio pasado, esas palabras son pseudoconectores y nos van a ayudar a entender la estructura del texto, ¿ok? Entonces, muy bien, felicitaciones. Ustedes están mejor que el curso presencial. Los felicito de verdad. ¡Wow! Que no lo sepan ellos, por favor, porque se pone brava Ruby, Sasha. ¿Oíste? No lo vayas a decir. Ahora fíjense, el punto número 3. Aquí está. Identifique los derivados verbales o formas no personales. Ya lo hicimos. ¿Cuáles son los derivados verbales o formas no personales del verbo? El infinitivo, el gerundio y el participio pasado. Esos 3 son los que se llaman derivados verbales o formas no personales del verbo. Se le llama formas no personales porque usted no puede conjugar el infinitivo. Usted no puede decir yo cantar, tú cantar, él cantar, porque eso suena así medio tú Jane, yo Tarzán, más o menos así a George de la Selva o a Tarzán, ¿no? Los gerundios usted no los puede conjugar. Usted no puede decir yo cantando, tú cantando, porque sería un gringo hablando. Decía yo cantando himnos al Señor. Eso es una buena gringada, pero nosotros no hablamos así. Y tampoco podemos conjugar el participio pasado. Yo cantado, tú cantada, él cantado. No, eso no funciona. Por eso se le llama formas no personales del verbo. Entonces, rapidito, ¿cuáles serían algunas formas no personales? Ya hemos mencionado varias: velando, orando, hablar. También tenemos aquí dar, hablar otra vez. Pero ¿qué otro? Hay uno en el verso número 6. Vamos a ver quién lo identifica rápidamente. En el verso número 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuál es una forma no personal allí? Vamos a ver. Alguien respondió en el fondo. Pablo, sepamos, no. Sepáis, no. Eguski, te has ganado orar al final de la clase. Sazonada es un participio pasado. Los participios tienen concordancia con el sustantivo al cual modifican en género y número. Aquí es palabra, es femenino, sazonada, femenino, número, singular, sazonada, singular, ¿no? Entonces, esos son derivados no, derivados verbales o formas no personales del texto. Vamos a hacer en el punto del verbo. ¿Qué dije? Del texto, no. Formas no personales del verbo. Mi esposa me está corrigiendo. Gracias, mi amor. Identifique las preposiciones. El punto número 5. Vamos a ver. Díganme qué preposiciones hay aquí en este texto. Las preposiciones a la 1, preposiciones a la 2. Ok, si no las consiguen no importa. Eso significa que necesitamos estudiar bastante las preposiciones. Aquí aparece Guski con, Pablo, muy bien, Humbertico, en, muy bien. Esas son preposiciones. ¿Se acuerdan de esas preposiciones? A, ante, cabe, con, contra, desde. Nos las aprendimos en 3er grado de la escuela. Bueno, las preposiciones tienen un valor importantísimo. Ya se nos va a acabar la reunión, muchachos.
nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante. Hagan sus tareas. Si quieren, terminen de hacer el ejercicio. Lo podemos seguir haciendo en el chat. No hay ningún problema. Pero nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Hagan sus tareas, cuélguenlas allí en el espacio virtual. Que Dios los bendiga. Eguski, despídenos en oración rápidamente antes que nos vayamos. Ok. Bueno, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú has dispuesto para aprender y profundizar en tu palabra. Yo te ruego que tú nos acompañes, Señor, y uses a Jorge y a Ami para guiarnos en esta construcción del aprendizaje. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes. Eso, beso para todos. Amén. Bendiciones. Chao, Pablo. Felicidad.